Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, meditemos y aceptemos la invitación de seguir al Señor. Continuamos con el formidable personaje de Juan el Bautista, que se nos ha presentado en la liturgia de los días anteriores. Pero en este fragmento del Evangelio de San Juan, la misión del Bautista está llegando a su culminación. Y esta culminación nos conduce a Jesús. Juan nos dice: «Este es el Cordero de Dios». Y así, creyéndole, 2 de sus discípulos comenzaron a seguirle. El Evangelio del día de ayer nos invitaba a anunciar a Jesús, a promoverlo y a pregonar su obra de redención hasta los confines más remotos de la tierra. Y el día de hoy podemos apreciar el efecto que causa este llamado, esta invitación a los oyentes. Lo podemos analizar claramente en los 2 discípulos de Juan el Bautista, pues al escuchar que Jesús es el Mesías, dejan a su antiguo maestro y comienzan a seguir a aquel por el cual se les dará la salvación. En la misión de Juan podemos entender el propósito de su llamado y asimismo comprender el mismo propósito en el llamado de cada uno de nosotros. En Juan vemos la voz que nos invita al seguimiento del Salvador. Es la voz del desierto que viene a preparar el camino del Señor con ayuno y penitencia. Y esta misión ha llegado a su culmen.
pues Jesús también está preparando todo para llevar a cabo su obra. Es el momento de Jesús y vemos que es poderosamente atrayente, pues en el Evangelio escuchamos que los discípulos vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Pero tal vez no se quedan solo por él y sus palabras llenas de amor son capaces de seducir al corazón más duro. Ahora es el tiempo de la obra de salvación que el mismo Dios ha preparado, pues Jesús ha venido a traer la vida, a curar los corazones afligidos, a traernos la redención del Padre. Y es importante destacar esto, porque Dios viene a traernos la vida, pero no de una manera distante, sino de una manera activa y participativa, enviando a su mismísimo Hijo. Lo hace de una forma personal y directa, es decir, salva a toda la humanidad, pero nos salva también a mí y a ti. Es por ello que en el Evangelio vemos a Jesús reconocer a Pedro y lo llama por su nombre, porque la salvación, así como es universal, también es individual. Vemos que Jesús le da un nuevo nombre a Pedro, un nuevo nombre que perfila a Pedro en la misión que el Señor le tiene preparada. Nosotros, reflexionando en este fragmento de las Sagradas Escrituras, debemos cuestionarnos y confrontarnos de manera personal acerca de las actitudes que han tenido los personajes y si nosotros hemos sido capaces de llevarlas a la práctica. ¿Hemos sido capaces de aceptar la invitación para seguir al Señor como lo hicieron? ¿O en vez de esto, hemos tenido vergüenza del llamado y lo ocultamos? Muchas veces nos podemos guiar por los criterios de este mundo. Nos podemos detener de seguir a Cristo por el miedo al qué dirán o por el miedo a los retos que implica este grande compromiso. Pero también debemos recordar que los criterios de Dios no son los criterios del mundo, y la recompensa que ofrece Cristo por seguirlo no está en este mundo, sino en la gloria eterna al lado del Padre Celestial. Entonces, perdamos el miedo de hablar de Él. Cultivemos la capacidad de la mano de Dios de ser mensajeros como el Bautista y seguidores de Cristo como los discípulos. Aprendamos a ser mejores, a transmitir a Cristo, a ser como Él, ayudando al hermano, siendo fieles al Señor, entregándonos a su palabra. Ahora, nos apoyamos de estas sencillas preguntas para llevar una enseñanza práctica de la palabra de Dios a nuestra vida diaria. ¿He sido capaz de aceptar la invitación de Jesús para estar con Él? ¿Qué es lo que me ensordece y cómo puedo combatirlo? ¿He tenido miedos y vergüenzas para transmitir el mensaje de Jesús? ¿O he sido una voz al servicio de Dios para invitar a más hermanos a su presencia? Oremos, mis queridos hermanos. Señor, te pedimos de corazón que nos ayudes a escuchar
con claridad el llamado de Cristo para seguirlo a donde Él vaya. Que disipes las tinieblas que nos apartan de la presencia de tu Hijo, y te entregamos el corazón para que lo dispongas y lo modeles como arcilla en tus dedos, para que sea un corazón puro y limpio, y así nos hagas merecedores de la gloria que solo tú ofreces. Amén. Mis queridos hermanos, que podamos aceptar la invitación de seguir a Jesús y nos acompañe siempre la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna oración, ninguna reflexión. Y no olviden bendecirnos con un like y en los comentarios reflexionemos acerca de la palabra del día de hoy.